Él ha subrayado. Hablamos de la segunda división B, del grupo cuarto, donde había un partido que, como siempre, ha levantado mucha expectación por parte de las dos aficiones, sobre todo desplazándose en masa a la afición del Cartagena, y un partido que se ha disputado en Nueva Condomina y que ha terminado con empate a 0. Vemos primero los resultados del grupo cuarto y luego nos centramos en ese derbi con reparto de puntos. El Jumilla le ha ganado 1-0 a la Roda con el gol de Titi, el Extremadura perdía 0-3 con el Lorca de Julio Algar, el Rec le metía 3 al Mancha Real, el Marbella perdía 2-3 con el San Fernando, además a última hora conseguía el tercer gol del San Fernando. Voy a hacer yo ahí del San Fernando Club Deportivo, es un equipo que me cae muy simpático. Sí, señor. Villanovense 1, Mérida 0, perdona Vicente, Linense 2, Ejido 1, Sanluqueño 1, Melilla 2, Real Jaén 2, Granada B 1, el Linares empataba 1 con el Córdoba B y el Real Murcia y el Cartagena empataban. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te acordabas? No, que el Marbella ahora tiene dos salidas complicadas. El miércoles juega contra el Cartagena y el domingo contra el Real Murcia. Por cierto, el otro día estaba yo con Alberto Montagudo y Paco García y los dos se conjuraron para ganar los dos partidos que ahora tienen contra el Marbella. El Cartagena el miércoles y el Murcia el domingo a las 8 de la tarde. Claro, es un equipo, el Marbella iba perdiendo 0-2 a la media hora, iba ganando el San Fernando 0-2. Y llegó a empatar 2-2, creo que el empate a 2 fue de Despotovic, que yo lo estaba viendo y digo, son indestructibles esto del Marbella. Va a volver a remontar, ¿no? Es impresionante. Y a última hora, un gol de Espinar les pilló a la contra el San Fernando. Es un equipo, he estado viendo algunos partidos del Marbella, ahora como se aproximan estos partidos, es un equipo tremendamente solidario en defensa. Pero tremendamente solidario en defensa, prácticamente hacen una presión, está en todos lados. Me sorprendió mucho esa faceta. No es la gente no se espere ver el Bayern de Múnich o se espere ver tal. Es un equipo defensivamente muy fuerte y muy sacrificado, ¿eh? Y además ha tomado una decisión que muy interesante, que es en vez de interesante económicamente, que se lo pueden permitir, que es que como juegan el miércoles en Cartagena y se quedan el domingo, se queda en Pirata Arena. Aquí en la región, quería decir. Pero bueno, se queda en la región, pero en Pirata Arena, que se quedan personalmente allí para jugar el partido contra el Cartagena, entrenar entre un partido y otro y jugar el partido contra el Real Murcia. Y me decía Carlos que, fíjate, la Roda casi llega tarde, llegó tarde el primer partido de Liga y el Marbella pues es un equipo que se puede permitir una parte profesional del fútbol que yo la veo importante para sus objetivos que son el ascenso. Sí, pero que en el grupo cuarto habrá un par de equipos como mucho que puedan permitirse eso. ¿Qué equipos crees que podrían hacer eso? No habrá muchos, el Marbella, el Lorca quizá. No, y yo creo que en un momento dado, si al Cartagena le hubiera pasado igual, pero al revés, de que tocarle el sanluqueño y luego tocarle la balompédica linense. 5 días concentrados, no sé. Bueno, vemos la clasificación que nos hemos. Ahora me mandan un mensaje por lo menos, si lo pagas tú, ¿no? Si lo pagas tú, sí. La clasificación del grupo cuarto, del Marbella que sigue líder a pesar de esa derrota, el Cartagena segundo, el Jumilla tercero, los dos empatados con 23 puntos, el Lorca sexto, a un punto de los Villanovense, que es su próximo rival. Duelo directo, la próxima jornada, y el Real Murcia con el punto de hoy suma 14, está ahí un décimo clasificado. Bueno, ya parece que llueve menos en el conjunto. A Vicente, a mí no nos has pedido el telegrama, porque yo tenía pensado hacerte un telegrama, no un libro. Pero... Ahora me vendes el libro. Vamos a ver, ahora sí, ya las imágenes del partido de Nueva Condomina, de ese derbi entre el Cartagena y el Real Murcia y el Cartagena, y sobre todo destacar el ambientazo que ha habido en el estadio y sobre todo que no hay que lamentar que haya sucedido ningún altercado de gravedad, ¿no? Ni ninguna historia. Estaba claro que no iba a pasar absolutamente nada, pese a algunas cosas, pero creo que los Cartagena-Murcia, Murcia-Cartagena de los últimos años están marcados por situaciones de deportividad y tal. Hombre, a mí me parece que un Murcia-Cartagena hayan 11.000 personas, pues me sigue pareciendo poca gente que haya venido. Se ha guardado un minuto de silencio de Cartagena en la memoria, de Antonio González Barnés, que saben que fallecía el pasado fin de semana, pasada madrugada del viernes al sábado. Y bueno, hablabas de los espectadores, Vicente. Luego, si comentamos si la cifra cambios en el Murcia, la entrada de José Ruiz, de Titi y de Saura, hasta 3. José Ruiz que volvía después de ha podido sorprender que se cayera Germán, la salida de Pumar y la forzada de Adri Cruz, y el Cartagena sí que repetía el mismo, ¿no? Le preguntaba yo a Carlos la semana pasada por el centro del campo. Paco García no ha tenido ninguna duda. Ha metido todo lo que tenía ahí en esa zona. Y me ha sorprendido porque el Murcia, salvo unos primeros instantes del Cartagena, el Murcia creo
creo que se ha hecho en la primera parte con el control de la batalla, de lo que hablábamos, ¿no? La batalla del centro del campo, creo que la ha dominado el Murcia. De hecho, esa de Evia es la única en los primeros minutos, y el Murcia, sin tener ocasiones claras, sí tenía pues llegadas, sobre todo de Titi, que estaba muy activo. Trabajando muy bien sin balón en esta fase de partido, presionando mucho, y ha hecho que el Cartagena estuviera incómodo. Aquí se ha tirado se a la piscina directamente, pero no, se ha dejado caer. Titi, ha tenido varias. Que yo no sé por qué se deja caer, en el sentido de que pierdes cualquier opción de centrar, de buscar un disparo, de sorprender. Ha tenido varias, y yo creo que le ha tomado la matrícula al árbitro, y una en la segunda parte que sí ha podido ser falta, directamente el árbitro ni la ha valorado. Y, insisto, Titi tiene que disparar a la puerta porque no tiene nadie con prácticamente al que centrar, y decide disparar a puerta, y el Murcia era dominador estadísticamente del partido hasta el punto que había lanzado 4 córners prácticamente, y el Cartagena no había lanzado ninguno, ¿no? Aunque no se materializara en una ocasión clara de gol. Claro, ese es el problema quizás del Murcia, que sí que, como bien hablamos, por cierto, está la lesión de Sergio Jiménez, es tremendo, ¿eh? Sí, pero ha jugado 40 minutos, creo, con la lesión. Con un tobillo... Sí. 40 minutos ha salido en la segunda mitad, ha jugado 10 minutos en la segunda mitad. Con Golobar. Tremendo, tremendo. Sergio Jiménez lo que ha tenido que aguantar. Sí, lo ha comunicado que tiene para 2 semanas. De un pelotazo a Wilson Cuero sale un intento de ocasión del Real Murcia, que a veces abusa mucho de este juego, que le puede provocar errores, pero con un pelotazo es capaz también de llevar peligro, porque Cuero es un hombre que físicamente crea problemas. Yo me imagino que en los primeros minutos los entrenadores lo dejarían muy claro, no queremos ningún error defensivo, y los centrales no se complicaban, los laterales tampoco. Enseguida, pum, pelotazo, buscando un cambio de orientación, intentando sorprender. Y justo otra vez, igual que de arranque, en el tramo final de la primera parte, vuelve a aparecer el Cartagena, tiene esta de Chusevia, que prácticamente casi de rebote está a punto de batir a Diego Rivas, que por eso ha hecho un buen partido, el portero de Murcia. Los dos porteros han estado bien, tampoco han tenido este disparo a puertas, podríamos computarlo como el único disparo a puerta prácticamente. No es fácil ese balón, no es fácil, que tiene limones en la primera parte. Tapado, va abajo, va reculando. No es fácil, Y el partido, la primera parte va a terminar otra vez con otro aviso del Cartagena, modificando incluso el esquema. Ha movido muchas piezas. Esta es la más clara. A la vuelta ya del descanso, Sergio García tiene el partido en sus botas. No es Sergio García un jugador fiable en ese tipo de acciones, ¿eh? Tiene muchas situaciones por su rapidez, por sus buenos desmarques, pero luego en el 1 para 1. Definición, si fuera fiable en esas situaciones, no estaría jugando en segunda división. También yo creo, en esa jugada también hay que darle mérito a Diego Rivas. Una buena otra vez pasa lo mismo, pero creo que tanto el arranque como el final es un poco más extenso, digo, del Cartagena, y más peligroso. O sea, esa es muy clara. El Murcia vuelve a dormir el partido, vuelve a tener la pelota, tiene este disparo de Isi, mete a Germán, mete elementos, pero cuando el Cartagena decía de acercarse a la portería de Diego Rivas, en esa falta intentaba sorprender Quique Rivero al palo corto. El Cartagena ha tenido las ocasiones y ha estado más cerca de dejar cao al Murcia, porque cuando llegaba sí que lo hacía con estos centros, más, ¿no? Este tipo de centros que el Murcia quizás no ha tenido, llegando por banda, ese tipo de centros, ¿no? Ese centro que pueda dar la opción a un delantero, como en el caso de Arturo, de rematar. Y desde luego ha tenido Ramírez ya prácticamente en el último minuto. Está claro que muy bien Diego Rivas, que no gana ninguno de los claramente. Y bueno el detalle, luego felicitar al portero del jugador del Cartagena. Y esta es la última que entra. Sí, ha habido bastante cordialidad hasta la última jugada. Ha habido bastante cordialidad hasta la última jugada prácticamente del partido. Habíamos visto muchas acciones en las que se han ido dando la mano en todas las jugadas. Siendo un derbi, ha habido bastante cordialidad. Después de esta acción, hay un rifirrafe entre Sergio García y José Ruiz. Sí, termina también Moisés. Empujón de José Ruiz a Sergio García, luego hay un empujón a José Ruiz. Pero ha habido bastante cordialidad. De hecho, son jugadores que se conocen mucho. Germán ha sido compañero de Jesús Álvaro, por ejemplo. Es un partido muy limpio, que no tenía ninguna entrada fea. De hecho, de los últimos derbis y tal, por ejemplo, el tema arbitral no lo vamos casi ni a tocar. Yo creo que el árbitro ha estado bastante bien, tampoco ha sacado más. No ha tenido trabajo. Pero no se ha complicado, Carlos. No ha sacado una tarjeta que dijera no es tarjeta. Yo creo que dentro de lo que es un partido difícil de arbitrar, que suele serlo, el árbitro ha estado muy bien. Que se ha resuelto bien y ya está. Por eso que ahí podía otro árbitro se pone nervioso, empieza a sacar tarjeta. Si no lo ha habido durante el partido. Ahí se quejaban los jugadores del Cartagena de cómo soltaba el codo. Sí, pero luego al portero también lo ha soltado el claro. Yo creo que digo, al final es lo que se quejan de que hay un manotazo también a Sergio García por parte de un jugador del Murcia, pero bueno, ha sido algo puntual. Eso es toda la polémica que ha habido en el partido. Yo, en ese telegrama, que si me hubieras dejado, que ahora ya no es un telegrama, que ahora ya se puede ahora ya te puedes extender lo que para quieras. mí ha sido
lo que es un derbi. Realmente un derbi tiene muchas más cosas en la previa que luego en el partido. O sea, el partido no ha sido un gran partido de fútbol. Para mí no ha sido un gran partido de fútbol. Un partido de fútbol que tiene el Murcia 2 disparos entre los 3 palos y el Cartagena, si me apuras, otros 2-3. Y uno es en la última jugada a balón parado. Para mí fútbol, pues hombre, valorando lo que es la segunda división B, bien, pero para mí el derbi ha tenido mucha más chicha entre el viernes y el sábado que lo que hoy domingo, que lo mejor ha estado en la grada, en un poco más allá, como dice Vicente, que ese 11.000. Vicente lo dice porque pues hemos visto derbis con mucha más gente, y ahora pues te queda un poquito. ¿Es más gente que el año pasado? Sí, pero si los pones en el cómputo global de lo que eran incluso en segunda vez estos derbis en la vieja condomina, o lo que han sido en segunda divisional en nueva condomina, pues te queda un poquito... Sobre todo porque han venido más de 4.000. Más de 4.000. El reparto era 7.000 y pico del Murcia y 4.000 todo eso sí, la grada sí, todo muy bien, pero al final es un derbi en el que los dos se acaban conformando con el empate, cada uno por sus motivos, cada uno por sus motivos. Yo creo que había mucho miedo. Sí. O incluso, te digo, el otro día estuve un par de horas con Paco García y Monteagudo y yo notaba que mucha cordialidad, eso es cierto, pero yo notaba que iba a ser un partido de mucho miedo. Mucho respeto, mucho respeto. Más bien eso, más respeto que miedo. Sí, mucho respeto de lo habíamos hablado, los centros del campo. El Murcia ha sido fiel a sus ideas. El Murcia ha jugado más o menos como suele jugar, queriendo tenerla, pero... ¿A nadie le ha sorprendido que venimos hace 3 semanas hablando de Germán, de lo importante que es Germán para este equipo, y que salga del banquillo? Ha explicado luego Paco García que no lo veía, como ha dicho él, como un partido de estas características. No supongo que se refería al despliegue físico, al ritmo. Verdad que Germán termina agotado el último partido, pero ya venía de ser titular. Que está bien, me refiero que no es que haya salido ha tenido una lesión, la lesión que tiene es complicada, pero yo creo que teniendo en cuenta el poco gol que tiene este equipo, Germán es imprescindible. Terminará siendo. Sobre todo porque Wilson Cuero está solísimo arriba. Es que Wilson Cuero es un jugador de caer mucho a la banda. No es un jugador de área y ha hecho un buen trabajo. Lo que ocurre es que no tiene un disparo franco, porque no es un jugador de moverse en el área, baja a recibir, cada banda derecha, cada banda izquierda, de gran trabajo, de hacer trabajar mucho a los rivales, y yo tengo claro que necesita un acompañante arriba que precisamente se aproveche del trabajo sucio de Wilson Cuero, que por otro lado es muy bueno, pero al final ni venían de segunda línea Saura, por ejemplo, ni Titi aparecía en zona de remate, con lo cual difícilmente el Murcia podía marcar un gol y ni siquiera crear oportunidades. Creo que lo ha dicho Carlos, y a Carlos le habrá sorprendido menos porque ve todos los partidos de todos los equipos de la región, pero seguro que hay muchos cartageneros que hoy les ha sorprendido el Murcia. Quizá esperaban un peor Real Murcia por la clasificación, porque a lo mejor no has visto muchos partidos y te esperas un equipo peor, cuando el Murcia no es un mal equipo, hablando de tener la pelota, del cuidado del balón, les puede pasar pegada. Y a mí esa me da la sensación de que el Murcia ha hecho en el derbi un partido interesante. Partido serio. Pero también tengo la sensación de que Cartagena es mejor equipo. O sea, a mí el 0-0 me parece un buen resultado para el Murcia, porque creo que el Cartagena en peso, lo pones en una balanza, es mucho mejor equipo que el Murcia. Porque tiene bastante más pegada, más vértigo, llámalo como quieras. De hecho, este partido del Murcia lo hemos podido ver varias veces. Espera un segundo, pues las preguntaba a Carlos y ahí pasan olímpicamente los dos de iba a decir que a mí lo que me ha sorprendido mucho del Murcia ha sido esa intensidad defensiva. El centro del campo ha sido muy solidario, mucho más que otros partidos en Nueva Condomina, donde el equipo ha sesteado más, parecía que iba más al tran-tran, ¿no? Y ha tenido, no sé si por el hecho de que fuera un derbi o porque viene en buena dinámica de ganarle al Linares, creo que ha tenido una efervescencia mayor, sobre todo en la primera parte, en los primeros minutos. Y por contra, ese dominio no se le ha traducido en ocasiones claras, que es una de las cosas en contra que tiene el Murcia. Y el Cartagena, por ponerle un pero, es que no ha sido dominador en prácticamente todo el partido del centro del campo, de la zona ancha. No ha sido capaz de tejer varios pases y tener una jugada por dentro. Ahora, eso sí, cuando ha tenido jugadas, como dice Joaquín, esa calidad que tenía, una sensación de que el gol estaba más cerca. Y yo pregunto, Fermín, tú que ves todos los partidos y los narras para Onda Regional, ¿Fernando, el delantero del Cartagena, sería titular en Real Murcia? Hombre, supongo que sí. Pues hoy no ha jugado. O sea, quiere decir que Cartagena a Fernando hoy no ha jugado. O sea, uno de los mejores delanteros de segunda B, por la dinámica que lleva el equipo, porque ha estado lesionado, ha empezado jugando Chusevia. Y Cartagena tenía 2 tíos en el banquillo, 2 que serían titulares en el Real Murcia. Y el Murcia, cuando ya te puedes hacer cambios, pues ya llegas con lo justico, menos Germán. Pero ya sabes que lo que va a entrar, Roberto te puede aportar cosas en banda, pero tú ya sabes que Borja no es lo mismo que meter a Arturo, meter a Fernando. Y Cartagena tenía los 2, para poder haber metido.
Sí, esa es la diferencia entre un equipo y otro. Por eso valoro muchísimo que hoy el Murcia ha competido el derbi. Y hay muchos que se esperaban un Murcia mucho más endeble, otro tipo de Murcia. Porque ha mejorado, en eso ha mejorado los dos últimos partidos bastante. Un equipo más agresivo, que entiende que tiene que presionar más, que tiene que morder en el centro del campo y atrás también. Y eso le hace competir mejor. Tiene otros problemas y una de las claves está en lo que ha apuntado Carlos. Decía, ha dominado pero no ha concretado. Es que esto mismo le ha pasado en varios partidos esta temporada. Luego ahí tiene un problema ahora de generar oportunidades muy claro. Bueno, es que el dato, el Murcia es el segundo equipo menos goleador del grupo. Ha marcado 8 goles en 11 partidos. Y si incluimos el partido de Copa, en 12 partidos, 11 de Liga más 1 de Copa, en 7 de ellos, 7 de 12, se ha quedado sin marcar. El dato es que Juanlu, el Pichichi del Cartagena, lleva casi los mismos goles que todo el Real Murcia. Y no es el hombre que está que teóricamente tiene que ser el Pichichi del equipo, que es un hombre que de segunda fila, que tiene que sumar sus números. Y si son 7, pues mejor que 5, pero teóricamente tiene por delante 3 más. Tiene que encontrar soluciones, él lo sabe, de hecho ya lo ha comentado y desde el principio de la temporada, consciente de ese problema que tiene, busca soluciones. De momento no le está saliendo demasiado bien. En Linares sí le salió bien, en algún otro partido, es verdad, pero el problema ya no es ese dato, 7 de 12 sin marcar, sino que además en varios de esos partidos no ha creado oportunidades, ¿no? Y ahí tiene un problema que tiene que solucionar. Quiero destacar, porque yo creo que para mí los mejores del partido del Cartagena han sido los centrales. Tanto Michel como Moisés me parece que han estado inconmensurables. Sobre todo Michel Zábaco ha tenido varias jugadas que ha ido al corte. En el tramo final. Sí. Han sido auténticos baluartes. Igual que Jesús Álvaro también ha hecho un gran partido. Sí, Jesús Álvaro. Y Cristo también, muy alejado de la banda. Hablas de los centrales. En los primeros minutos no los has visto a las dos defensas, a las dos líneas de 4 un poco nerviosas. Había muchos balones que botaban y no acertaban a despejar. Las he visto quizás más responsabilizadas en el sentido de que nadie quería cometer un error. Nadie quizás quería atacar esos balones que venían por miedo a pasarse, por miedo a que te botara por detrás y surgiera una posibilidad a tu espalda. Creo que en eso sí que los dos equipos han estado bastante comedidos, sobre todo en el primer tramo del partido que podía haber decidido, ¿no? Porque al final si al principio uno se adelanta sobre el otro, le da más confianza y el otro ya va a remolque, ¿no? Y creo que los dos entrenadores han intentado parar eso, que al principio no se moviera mucho. Ha habido mucho rato de tanteo, 15 minutos, donde los dos equipos ha habido muchos balones, como tú dices, divididos, botando, que nadie se hacía con el balón, y a partir de ahí ha sido cuando ha empezado un poco a generarse fútbol. Al final también, Vicente, la gente en el Real Murcia parece que vuelve a creer. La victoria del pasado fin de semana fuera de casa, hoy el empate muy serio con la imagen que ha dejado el equipo. Parece que se van otra vez enganchando. Ahora tenemos por delante una semana. Yo no he visto el partido porque evidentemente soy de los damnificados que no podía estar en 2 sitios a la vez. Es imposible. Como Javier Moñino. No lo sé. Yo he tenido que ir donde tenía que ir porque ojalá hubiera podido ver los 2 partidos. Pero bueno, yo espero que la gente empiece a creer en el equipo. Había muchos que hace un par de semanas solo, yo creo que fue del partido de San Fernando, ya empezaban a hablar de Paco García, que no sé qué. Creo que el partido, por lo que estáis contando y por lo que he estado viendo ahí, ha sido bastante mejor que el del San Fernando. Por lo menos mejor, no sé. Defensivamente sí. Y entonces, bueno, hay que empezar por asegurar atrás, ¿no? Es lo que hablábamos antes de Lucas, ¿no? Por eso el equipo tenía muchos aspectos a mejorar y uno de ellos es ese. Una cosa va unida a la otra, la agresividad, el ser más serio atrás. La casa tienes que empezarla por abajo. Ojo, con eso no es suficiente. Si el equipo quiere meterse arriba, tiene que... ahora tienen 2 partidos, una semana importante, porque es el miércoles en Córdoba con el filial, y además se juega en el Arcángel, y luego el domingo que viene aquí en la nueva Condomina ante el Marbella, además a las 8 de la tarde. Creo que es una semana que puede marcar mucho y recuperar a la gente, y espero que el domingo que viene, aunque sea a las 8 de la tarde, después de haber ido hoy 7.000 de Murcia o de aficionados del Real Murcia, que el domingo que viene vayan, por lo menos repitan, ¿no? Aunque sea a las 8 de la tarde, que luego ya el domingo habrá una excusa. Sería lo ideal, y yo creo que la semana que viene... yo también me lo temo. La semana que viene, dependiendo de... Oye, ojalá sea más, y de esos 7 pasen a ser 8.000 o 9.000, pero nos daremos cuenta de cuántos a puntacarros no se subieron al partido del derbi o al partido del Real Murcia-Cartagena. Tampoco el horario del domingo... No ayuda mucho el horario. No quiero hablar yo de temas de horarios, que luego se lía. Luego vamos a hablar de horarios y la gente... Es una opinión, opinión. Creo que un partido de fútbol
de Segunda División B a las 8 de la tarde un domingo no Sí, va a ser... y más que no estamos a 23 de agosto, que dices, bueno, para evitar el calor. Anticipo que sé que se juega a las 8 o que se va a jugar a las 8 para intentar dejar más espacio entre el partido de la mañana y el partido de la tarde. Hay cosas que no entiendo. Pero por la mañana se va a jugar el partido Jumilla-Lorca y luego el otro partido no se juega a las 5 porque entiendo que Jumilla-Lorca, por muy tarde que abandone el estadio, no lo van a hacer antes de las 3 de la tarde. Hay que limpiar los vestuarios, hay que hacer una serie de cosas y el partido se juega a las 8. Pero evidentemente el Murcia es perjudicado en ese asunto. Pero el culpable es el Murcia por aceptar eso. Hombre, entiendo que acepta eso porque hay un dinero con eso. O sea, que es como un servicio que se acaba prestando al Jumilla a cambio de un dinero que el equipo ingresa dinero por eso, ingresa hoy dinero por la taquilla del partido y con eso va a vivir. Pero evidentemente sale perjudicado en lo deportivo. Decía Golobar, el defensa del Real Murcia, vendía un poco que para ellos el empate había sido un triunfo, mientras que el empate para el Cartagena, no una decepción, pero sí que bueno, que no había sido menos bueno que el empate o que el punto para ellos. Yo no sé si estáis de acuerdo. Yo creo que los dos hoy, bueno, pues quizá el Cartagena, porque ha fallado alguna oportunidad más, puede estar algo descontento, pero yo estoy convencido de que mañana los dos equipos estarán moderadamente contentos. En el caso del Murcia, porque venía de una racha mala después de aquella derrota contra el San Fernando, gana contra el Linares, ahora empata con el Cartagena, que está arriba, la sensación de que no está muy lejos en cuanto al nivel, que puede plantar cara a conjuntos que van a estar arriba, como es el caso del Cartagena, ir ganando confianza, más allá de que aisladamente un empate en casa no es bueno, pero creo que estarán moderadamente satisfechos mañana. Y en el caso del Cartagena, bueno, está puntuando fuera de casa, venía con unos buenos números, 7 de 9 en los 3 últimos partidos, o sea que yo creo que el Cartagena estará contento también con el empate. Yo creo que al final, hoy o esta semana, como dice Vicente, hay mucho miedo, hay mucho respeto, porque sabes que la derrota, aunque sean los puntos valgan igual, los golpes anímicos afectan mucho, pero mañana Alberto Monteagudo se sienta y dice, bueno, después de superar nuestro peor momento que pudo suponer perder en casa con el Lorca y no ganar en Melilla, el equipo ganó un partido con el Granada B, fue fuera y ganó, ha ido a Nueva Condomina y ya ha empatado, y ahora su gran batalla es el partido del miércoles para acercarse al Marbella. Esa es la evidencia. Sí, no, completamente. Sí que es cierto, quizás por cómo ha transcurrido el partido, ¿no? Porque al final la sensación que queda es que el Cartagena ha desperdiciado 2 ocasiones o 3 ocasiones en los últimos instantes del partido, ¿no? Que es el último regusto que se le queda al aficionado. Pero, como bien dice Fermín, en cuanto vayan pasando un poquito las horas y sobre todo ya mañana, evidentemente la progresión numérica del Cartagena es tremenda y el punto, o sea, yo lo doy por bueno al menos. Para cerrar este tramo, Vicente, ¿tú piensas que el Cartagena sale peor parado que el Murcia con el empate? No, yo creo que los dos salen satisfechos. Igual, ¿no? La misma línea. A ver, Cartagena saca un punto en la Nueva Condomina, le lleva 7 de 9 en las últimas jornadas, sigue ahí arriba, y para el Murcia tampoco es mal resultado. Ahora, eso sí, hay que hacerlo bueno en ambos casos, el miércoles en Córdoba y el Cartagena en Cartagonova ante el Marbella, ¿no? Para cerrar el tramo deportivo del derbi, porque luego hay un tramo polémico, ¿Sí? pues, por desgracia, sí. ¿Qué ha pasado? Ahí No me he enterado de nada. te pediré otro telegrama, Joaquín. ¿Qué supone la pérdida de Sergio Jiménez? Lesionado 2 semanas, porque aquí sí que podemos decir que Sergio Jiménez es fijo para Monteagudo. De hecho, no hay otro centrocampista defensivo en la plantilla, excepto Verdú, que es un central recolocado. Es que yo prácticamente, después de ver la imagen, lo que me pregunto es ¿cómo ha jugado? Si con ese tobillo doblado ha hecho el partido que posteriormente ha hecho. Porque es que prácticamente ha habido una acción en la que ha visto que venía por detrás Wilson Cuero en carrera y ha tenido que forzar el sprint, en la que se le ha notado que no podía. Pero prácticamente el resto del partido, los minutos que ha jugado, los ha hecho a gran nivel, estando absolutamente cojo y con un tobillo doblado. Sergio Jiménez este año, yo creo que ojalá sea porque el Cartagena ascienda, yo creo que es su último año en Segunda División B, y eso ya te marca la importancia de Sergio Jiménez como pilar central de esa zona ancha del Cartagena. No hay sustituto. El que viene haciendo esas labores es Gonzalo Verdú, unos partidos con mayor acierto, otros partidos con menor acierto, y el examen es importante, porque viene el líder, porque viene un partido de altos vuelos. Sí que va a ser algo que trastoque los planes, porque si te dicen que jugador te apetece que no esté, o tienes que tachar a un futbolista, le pregunta a Montagudo, tienes que tachar a un futbolista de tu plantilla que no va a poder estar contra el Marbella. Yo creo que el último que tacha es Sergio Jiménez. Bueno, pues eso es lo deportivo, pero insisto en que el derbi ha tenido
otro partido dentro de ese encuentro de rivalidad entre el Cartagena y el Real Murcia. Para empezar, veíamos la imagen del palco de Nueva Condomina y en ese palco no estaba nadie de la directiva del Cartagena. ¿Por qué? Bueno, pues porque se han ido a la grada con sus aficionados y por una razón, por una polémica respecto a las entradas, de si eran en la zona de arriba, eran en la zona de abajo, con el director general, que bueno, pues se han cruzado algún mensaje, algún tuit con el director general del Real Murcia, con Víctor Alonso. Yo no sé cómo habéis visto toda la polémica, porque mira que en el terreno de juego no ha pasado nada entre los equipos y la han liado, por decirlo de alguna manera, en los despachos. Sí, yo creo que nunca debió llevarse el desencuentro a ese punto. Yo creo que al final ha terminado magnificándose, más allá de que hubiera algún error o algún cambio de criterio, y creo que hay que pedir más templanza, más mesura en este tipo de situaciones, para sobre todo en la previa de los partidos, para que no haya mayores problemas. Luego es verdad que no ha pasado nada y al final se va a quedar en una anécdota, ¿no? Pero también creo que debe servir como lección. Partiendo de la base incluso de que creo que hoy la ubicación nueva con respecto a los últimos partidos de los aficionados del Cartagena, también porque la presencia era mucho más masiva, era una buena ubicación. O sea, la zona de tribuna lateral superior está a la misma altura que el palco VIP, que es la entrada más cara del estadio, con la diferencia que, bueno, si es por la tarde allí hay sombra y aquí hay sol, y viceversa. Partiendo de eso, partiendo de la base que la ubicación no es mala, que no estamos hablando como en el Nou Camp, que puedes estar en el segundo anillo o te mandan al gallinero, porque por ejemplo Rico Pérez te mandan allá arriba al Gol Mundial, a la grada mundial. Bueno, partiendo de la base, estoy totalmente con Fermín, partiendo de que el problema tampoco era tan grave, que creo que, igual que digo que la ubicación es buena, no creo que hubiera pasado nada porque hubieran estado en la tribuna inferior, no creo que hubiera importado en el terreno de juego, no creo que por eso el lateral del Murcia hubiera subido más, hubiera subido menos, creo, no creo que hubiera influido más. Partiendo de esa base, que el problema es realmente un problema mucho menor, todo esto es muy evitable. Muy evitable. O sea, toda esta situación que pasó del viernes al domingo es totalmente evitable, porque hay unos señores que tienen una razón y otros señores que alegan otras razones. El que es el dueño del estadio, el que se hace de local, tiene el derecho o la responsabilidad de ubicar donde estime oportuno, incluso donde la seguridad le considere más oportuno. Pero siempre hay formas y maneras. Y en este partido seguro que habrá habido muchos acuerdos previos, y hay algunos que se han cumplido y otros que a lo mejor no, por la parte, por supuesto, del Cartagena. Pero insisto, todo esto, como dice Fermín, tiene que servir para que estos señores representan a clubes. O sea, los clubes están muy por encima de esto. Hay aficiones, hay gente, estas peleas o estas discusiones, y Vicente, que ha vivido estas situaciones en otras directivas del Murcia y del Cartagena, cuando pasaban con Jesús Samper, que en paz descanse, o con el Paloma, con el señor Paco Gómez, seguro que diríamos, claro, como este está en Madrid y el otro está en Jacarilla, es que no se ponen de acuerdo. No, que ahora son señores de esta región que se conocen, que más o menos tienen la misma edad, que son más jóvenes que Vicente, más jóvenes que yo no, que Fermín, ahí está, pero son gente, podemos decir, que se conoce mucho tiempo, Vicente, como para que pasen disputas de antaño. A mí me ha parecido, mira, yo el viernes cuando me llega el comunicado, lo leo, me parece un absurdo. Todo esto es una tontería, es un absurdo. Creo que dialogando y luego filtrar WhatsApp y toda esa historia, a mí no me ha gustado. No me ha gustado. Y repito, si los responsables de uno y otro equipo fueran otras personas, a lo mejor habríamos sido más críticos y más duros nosotros como medios de comunicación. A mí no me ha gustado hoy ver una foto, que la tengo, ver a los dos dirigentes del Cartagena, amigos míos, en la grada. No me ha gustado, me parece muy populista. Y no me ha gustado, y ya está. No me ha gustado. Pero Vicente, también te digo una cosa. En este caso supongo que en esta situación yo estoy dando mi opinión. También te digo que no me ha gustado. Pero también te digo una cosa. Si el año pasado, o cuando todo el murcianismo conocía que iba a ocupar la parte alta del fondo norte del estadio de Cartagonova, por decisión del Cartagena, un día antes se entera el murcianismo de que no va a ser así y va a volver a estar en la parte de abajo, se hubiera liado una muy grande. Quiero decir, al final, el fútbol son acuerdos. Si hubiera, como digo yo, a partir de ahora, lo que pasa es que cada acuerdo pues tendría que ir firmado, sellado y computado. Ya está. Si eso se dialoga, se acuerda... Por eso digo que para eso están, para dialogar. No me ha gustado la imagen, repito, no me ha gustado esa imagen. A partir de ahí... Es que es evitable, ¿eh? Es totalmente evitable todo lo que ha pasado. Por uno y por otro. Y ya está. A partir de ahí, Carlos, totalmente evitable. Sí, yo estoy aquí un poquito... Estáis muy cordiales, estáis
podéis ser un buen equipo de negociadores de paz de la ONU, mediación. quiero decir, pero al final, un poco en la línea de lo que dice Joaquín, la ubicación es buena, quiero decir, ese no es el problema. La decisión, quizás, incluso si yo me pongo por parte del pellejo del Real Murcia, también me parece correcta en el sentido de que yo, si tengo que ubicar aficionados del equipo rival, intento alejarlo lo más posible del terreno de juego. Correcto. Pero el problema viene en los tiempos, quizá, ¿no? En los tiempos. Y es ahí, quizás, por el enfado que provoca el comunicado del Cartagena. Y al final, lo de la filtración de WhatsApp lo provoca unas declaraciones de Víctor Alonso, que yo creo que es el que peor queda de todos, si cabe por poner un nombre. Creo que Víctor Alonso es el que peor queda de todos en este tinglao, porque a las 3 de la tarde, en declaraciones a la cadena SER, niega la mayor, dice que no ha habido ningún acuerdo con el Cartagena, que se sorprende de todo lo que se ha montado porque no se ha hablado nada, que no ha habido ningún cambio en cuanto a temas de seguridad, y luego por la noche yo lo escucho con Fermín en Onda Regional, y ya una vez al hilo de sacado esa conversación de WhatsApp, ya cambia totalmente el discurso. Ya dice que sí, que hubo un acuerdo, que se ha cambiado por unas reuniones de seguridad, que también, creo que lo llega a decir, que no es tonto y que sabe que la influencia de la afición del Cartagena, cuanto más lejos del terreno de juego, mejor deportivamente para el Murcia. Y yo creo, estoy de acuerdo con vosotros en que todo esto es evitable. Estoy de acuerdo con vosotros en que quizás nos ha llevado el tema de la mejor manera posible. Pero también creo que el que peor queda en todo este asunto es Víctor Alonso. Públicamente, por lo que yo he escuchado por mis oídos, porque yo no sé, más allá de lo que filtró, de lo que sacó Manolo Sánchez Brey, de esa conversación por WhatsApp, yo no sé qué más se ha hablado entre las dos directivas, porque no he estado delante, evidentemente. Cada uno te cuenta una cosa distinta. Claro, también pero haber públicamente, la otra parte del WhatsApp, Víctor Alonso debería haberla filtrado, bueno, digo yo. Pues si la hubiera filtrado, digo, no sé, si la hubiera para filtrado estar a lo al mejor... mismo nivel, pero es que me parece... No me gusta, y que ese tipo de cosas no me gustan, yo crees, lo único que digo. Pero ¿no crees que Víctor Alonso, que a las 3 de la tarde diga una cosa y a las 9 cambie el discurso? Creo que es el que peor no queda defiendo de a Víctor todo Alonso, esto. no defiendo a Víctor Alonso, todo lo contrario, no lo defiendo. Lo único que digo es que me parece muy mal filtrar una conversación privada. Me parece muy mal. Bueno, eso de privada hasta cierto punto. Entre dos personas. Es un tema profesional. Ya, pero quiero filtrar decir, eso, no si yo hablo contigo tampoco... de una cosa y tú la filtras... Yo me parece pero, una falta de respeto. A partir Vicente, de ahí, Vicente, pero si... y no quiero más. Pero si yo... No me gusta. Pero si tú y yo hablamos una cosa... Eso contribuye, menos mal que no ha pasado nada, pero eso hubiera la gente está muy por encima de todo esto, también te lo digo, la afición. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente. Pero no realmente hay una buena relación. Pero si tú me niegas... O sea, tú y yo hablamos una cosa por WhatsApp y públicamente me la niegas, pues yo voy a intentar defenderme con las pruebas que tengo encima de la mesa. Si realmente hay una buena relación y no ficticia, porque cuando, y vuelvo a insistir, los presidentes eran otros, iban a los palcos, pero realmente solo el día del palco, luego no había una buena relación. Aquí estamos hablando de que el mismo viernes el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, estaba en el estadio. Y estaba en el estadio Nueva Condomina. Pues, y se asomó a ver cómo estaba el terreno de juego. Yo por eso me sorprende todo más. O sea, quiero decir que creo que todo se puede negociar hasta el último momento. Todo se puede negociar hasta no dar lugar a esta situación. Al final... No sé, yo en todas estas cosas, insisto, esto con Jesús Amper no pasaba, porque Jesús Amper directamente hubiera puesto las entradas a 30 euros en una esquina arriba, hubiera vendido 250 y no hubiera habido problemas. Señores, que ha cambiado, se supone que el Murcia ha cambiado, se supone que el Cartagena ha cambiado, se supone que todo esto... Que hay una relación más fluida. Que tiene que cambiar. Y luego te digo más, y Manu ha jugado en el fútbol base, hay muchas reglas no escritas en el fútbol, pero hasta en el fútbol más modesto, siempre dices, bueno, según a mí me gustaría tratar en mi casa como me gustaría que me trataran fuera. Entonces tú ibas a jugar allá a la alberca y le poníamos las botellas de agua, ¿te acuerdas? Le dejábamos 3 balones, esperando que hicieran contigo lo mismo. Y incluso ibas a algún campo y no te daban agua, pues tomaban nota. Y decía, pues ya verás cuando vengas tal, luego le ponías el agua. Pero que es que hay un partido de vuelta. Es que esto ya siendo un precedente muy malo, realmente, cuando había una buena relación. Va a venir mucho más caliente el partido de vuelta. Claro, cuando el año pasado ya hay un movimiento, también es verdad que el año pasado, evidentemente, hay movimientos, todos tus movimientos todos tienen intereses, según los desplazamientos de la gente, pero ¿ahora qué va a pasar? ¿Por qué se tiene que romper esa relación? ¿Por qué hoy no está la directiva del Cartagena en el palco? Si no pasa nada. Que yo entiendo su postura. ¿Cuándo es el partido de la segunda vuelta?
Pues dentro de 19 jornadas. El Día del Padre, creo. Pero 4 meses, ¿no? Marzo, hay 4 meses. 4 meses para reconducirlo. arreglarlo. Yo creo que hay tiempo de Si yo lo sobra. que digo es que no me ha gustado ver predisposición correcta, se puede arreglar máximos perfectamente. responsables del Cartagena en la grada. Si yo Lo único que digo. Y hay cosas que no me han gustado. firmo respetando lo que han decidido. Cada uno tiene su Claro. opinión, no tenéis por qué no Sí, ponernos sí, de sí, acuerdo, no, si aquí todos de la mano, si yo firmo todo lo que vosotros decís, creo que las cosas se podían haber llevado de otra manera. Pero Lo han hecho mal todos. Pero por ser un poquito más claro, a ver, por decirlo quizá un poquito más gráfico, quizá el Cartagena pone la cerilla y para mí, y las declaraciones de Víctor Alonso a primera hora en caliente, le echa 1 litro de gasolina al tema. Se crea un incendio del que yo, Vicente, creo que la gente está muy por encima de todo esto, más allá de que Twitter, de que la barra de bar, de que allí se dice de todo, y luego tal, la gente está muy por encima de todo esto y afortunadamente no ha ocurrido absolutamente nada, ni ha habido incidentes, ni, por ejemplo, las declaraciones. Y vuelvo otra vez a Víctor Alonso, de decir que los dirigentes del Cartagena se tienen que hacer cargo de si ocurre algo el domingo. ¿Pero qué va a ocurrir? Es que no va a ocurrir nada. Es que creo que echan más leña al fuego lo que dice. Se equivocan todos. Claro, se equivocan absolutamente todos. Para mí, quizás en mayor medida, esa reacción que tiene Víctor Alonso. Mira, es más, Leo, En fin, está fuera de sí. como no está moñino para leer los tweets, hay un tweet que tiene razón. Dice, a mí en mi casa alguien me va a decir de en qué habitación voy a meter a mis invitados, Roberto Serrano. No, pero si son tus invitados, si realmente los consideras tus invitados, si hay buena relación, seguramente llegues a un acuerdo con tus invitados y les digas, oye, Fermín, si te vienes a mi casa, ¿qué prefieres, la habitación más pequeña o la habitación más grande? Si tú realmente no quieres llegar a ningún acuerdo, el Cartagena, Cartagena, con Fran de Paula de presidente, ha jugado en el Nou Camp y a los aficionados los han puesto en el gallinero de arriba, que es donde el Barça, que es más que un club, sitúa a los aficionados. Y uno dice, voy a ver el partido allí, me saco 5 euros más y me bajo para abajo. Porque es lo que decide el Barça. Ahora, si el Barça llega un día y te dice, oye, vamos a hacer una cosa, que sí, eso es donde está, pero las entradas son más baratas, tal, y cuando llegas ahí te pones la entrada a 50 euros, dices, no, esto es lo que hemos hablado tú. Tú en tu casa haces lo que quieres, pero si son invitados, si hay una relación cordial, había esos mensajes o había ese intento de acuerdo, que tenía que haberse llegado, como ha dicho Vicente, hasta la última consecuencia. Claro, que había horas suficientes desde que el Cartagena se da cuenta de esa historia, antes de sentarse a hablar y decir, vamos a solucionar esto, bien solucionado. No se ha hecho, se equivocan todos. Y luego hay cosas que a mí no me gustan. Y eso no me gusta. Por un lado está mal lo de los dirigentes de sentarse en la grada, no ir al palco, y por el otro lado, por lo visto, eso también. Cada uno lo ha hecho mal, que lo arreglen, y como decía Fermín, de cara al partido de vuelta... Y entiendo la postura de los dos dirigentes del Cartagena estando con su afición, pero no me gusta. Nos están preguntando por Twitter, yo no lo sé porque no lo he visto, pero bueno, la actitud del alcalde de Cartagena, provocativo... Yo he visto una foto... yo he visto el vídeo. He visto un vídeo que han colgado que... Pero no he visto insultando, más, yo insisto que no lo he visto, no lo sé, pero bueno, como son varios los mensajes que me están mandando... Yo he visto el vídeo, pero no lo he escuchado, estaba en la condomina. Un vídeo en Twitter del alcalde, con la camiseta del número 12, esta conmemorativa que ha sacado el club del Cartagena, dándose una vuelta por los aledaños de Nueva Condomina, evidentemente escoltado por varios policías nacionales que estaban por allí. Ya no sé cómo ha surgido la situación, si ha sido cosa del alcalde de decir... voy a darme una vuelta, que creo que se lo podía haber ahorrado, si ha sido así, si ha sido esa decisión, si se ha dado otra coyuntura, no lo sé, estoy hablando en hipótesis. Yo lo único que sé es que se le veía paseando por los aledaños. Creo que en el vídeo concretamente se le ve pasando por la puerta donde está la sede de la Federación de Peñas del Murcia. Cada uno puede hacer lo que quiera, yo no voy a opinar de ese personaje. Hasta donde nosotros sabemos, nos comenta el compañero Fernando Vera, que ahora entraba para parte de baloncesto, pero que está por ahí dentro, que bueno, ha aparcado abajo y que ha tenido que salir para... Hay que aparcar el coche y salir para entrar al estadio. No, pues entonces, claro, entonces no hay ningún problema. Si es hasta ahí... Claro, siendo así es evidente. Tiene que llegar al estadio, no se va a quedar en el coche. Sí, no, si la clave está en si tenía que pasar por ahí o no. Pero es que luego nos dice Miguel, que bueno, que incluso se ha encarado con un amigo suyo. Tampoco sabe hasta qué punto la credibilidad que le puede dar. Pero bueno, eso... Si no lo hemos visto... Claro, no podemos opinar sobre ello. Por eso digo que bueno, yo le doy un poco de voz porque nos están preguntando que lo comentemos, pero como nadie ha visto nada, tampoco puede ser. Yo creo que a esas horas Fermín y yo ya estábamos arriba y... Si lo ha hecho mal y si no lo solo ha hecho, el pues vídeo tampoco... que estáis comentando, que además se ve de espaldas al alcalde de Cartagena, ¿no? Rodeado por 3-4 policías antidisturbios y ya está. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, hasta aquí el derbi.
Lo polémico, lo deportivo. Me imagino ahí te imaginas ahí en un Madrid Atleti a Cerezo. No, en vez de en el palco, me voy a ir con 4 y me voy a dar la vuelta y me voy a subir ahí arriba. Bueno, es posible que no pase nada. No me imagino al alcalde de Barcelona, ni por mucho sea quien sea, ni al alcalde de Madrid, ni a la alcaldesa de Madrid, ni a nadie. Que yo respeto, además le escuché con Fernando Verano de Regional ahora un mes y le preguntó a Fernando sobre este tema y él lo explicó, que él además se lo dice a Guillermo Martínez Abarca, eso dice, oye, que no se ofenda a nadie, que yo quiero ver el partido allí. En eso yo no tengo ningún problema, pero es verdad que cuando tú vas rodeado de 4 personas, ya a la gente mira y dice, ¿este tío que va rodeado quién es? Ya llamas la atención. Sí, aquí la madre del Cordero es lo que decía Fermín. Si tenía que pasar por ahí, pues tenía que pasar. Si no tenía que pasar por ahí y lo he hecho en motu propio, pues se lo podía haber ahorrado. Si iba con 4 policías, no creo que lo haya hecho. Los 4 policías lo podían haber llevado por otro. Seguramente lo han llevado por donde tenían que llevarlo. No creo que. Claro, no sé, quiero decir que si sabrá la policía mejor que nadie. Que también podía haber entrado por el estadio y ir a la grada de frente. Hay que eso no, tampoco creo. En cualquier caso, celebramos, insisto, que entre las dos aficiones cordialidad absoluta, que siga así y de cara al partido de vuelta, bueno, que las directivas arreglen este pequeño problemilla y bueno, que se siente en este caso Guillermo Martínez Abarca, que se siente Víctor Alonso en el palco del Cartagonova en el partido de vuelta.